Bueno, ya estamos en el aire y vamos con la entrevista. Hacemos conexión inmediatamente con Johnny Pujols. Buenas noches. Pero Johnny está con una escenografía muy bonita. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí Domingo Ureña, en la Johnny, camisa. Mi respeto. Víctor Gracias, Mañaná igualmente. y Bélgica Suárez. ¿Cómo está todo? Muy bien, Bélgica. Gracias. Muy contento de estar con ustedes, de poderles acompañar y todo algo que habíamos coordinado hace un par de semanas. Así que muy contento de tener la oportunidad de estar aquí hoy. Sí, porque viniste, íbamos a estar contigo en vivo, será en otra ocasión, pero surgió un problema, no un problema, una entrevista, una reunión, no sé qué cosa. Lo importante es que te tenemos aquí vía Zoom. Johnny, cuéntanos, ¿cómo te surge y por qué aspirar a la Secretaría General del PLD? Bueno, este es un momento muy especial para el partido. Nosotros estamos en el marco del 10º Congreso y es un momento en el que tenemos que reflexionar sobre el futuro de la organización, en una época en la que la actividad política se ve afectada por el paradigma del cambio de época. Es decir, nosotros vemos cómo cambian la forma en que se producen bienes y servicios y por lo tanto cambian los bienes culturales de la humanidad, incluyendo la política, que es un bien cultural. Y nuestro partido ha sido perseguido, desacreditado desde el inicio de la Marcha Verde en el año 2017. Se ha querido establecer la idea de que la corrupción está asociada en República Dominicana a un partido, pero además tenemos la responsabilidad, el deber de convertirnos en un partido de oposición, porque nosotros fuimos un exitoso partido de gobierno que gobernó 20 años y que transformó la vida de los dominicanos. Entonces, yo he tenido la oportunidad, desde que entré al partido en el año 2003, de recorrer todo el país muchas veces. Fui dirigente estudiantil, fui dirigente de juventudes. Entonces el trabajo que hacía era caminando por el país y hablando con la dirigencia del partido, con la militancia del PLD. Y por lo tanto, anotando cosas que entendíamos que podíamos hacer mejor, decisiones que tomamos que nos permitieron llegar al poder y gobernar bien 20 años, pero que tal vez no es la configuración más efectiva para hacer un partido eficiente de oposición. Por ejemplo, nosotros eliminamos la formación política, nosotros eliminamos los métodos de trabajo, eliminamos la Secretaría de Activistas, y eso tuvo un impacto en nuestra cultura organizacional, pero eso es indispensable para asumir este rol de partido opositor. Nosotros éramos una maquinaria electoral y tenemos que volver a ser un partido ahora de oposición. Entonces, yo creo que tengo esa mirada, ¿verdad?, completa, desde las bases del partido hasta arriba y además habiendo recorrido todo el país, de cuál es el diagnóstico, la situación actual del partido y qué cosas tenemos que hacer. Johnny, ¿a ti se te considera una persona que realmente, primero, porque el conocimiento que tú explicas de todo el recorrido que tiene dentro del partido y un potencial tremendo se te reconoce porque en la campaña pasada tuviste varias responsabilidades. Una de ellas fue lo que era la parte del sector externo. En estos momentos, ¿cómo tú ves lo que es a raíz del desarrollo que pueda tener lo que es lo que le espera el partido a través de su congreso? ¿Qué futuro tú le ves al Partido de la Liberación Dominicana? El PLD tiene entre sus fortalezas, además de su obra de gobierno, de su legado, de su historia, 50 años de historia en la democracia dominicana, grandes aportes a la democracia, como el Pacto por la Democracia, del cual el PLD fue un protagónico. Además de eso, nosotros también tenemos una militancia formidable, bien experimentada, no solamente en trabajo electoral, que nos permitió ganar 20 años consecutivos, sino también bien experimentada en proselitismo social y por lo tanto en labor de oposición. Esa militancia de nuestro partido, que nosotros la vemos en todos los recorridos, es una militancia que duró 20 años en oposición, desde el año 1973 hasta el año 1996. Por lo tanto, digamos que en nuestra historia está la experiencia del partido opositor. Y tenemos que recuperar esa historia, tenemos que recuperar esas experiencias, esas buenas prácticas y traerlas acá.
Entonces, si lo vemos así, el futuro del Partido de la Liberación Dominicana es promisorio, pero además no es un futuro, es el presente. Nosotros estamos obligados también. Nosotros tenemos una militancia muy comprometida porque a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar del escenario electoral adverso de un partido de gobierno que otorgó 60.000 pensiones para dirigentes políticos, que compró dirigentes políticos opositores, que instaló carpas alrededor de los recintos electorales, a pesar de todo eso, la militancia del PLD se dio cita el 7 de julio. Toda la militancia, todos los delegados, dirigentes medios, miembros del Comité Central, para asumir las responsabilidades, refundar el partido, como dijo el presidente Danilo Medina. Refundar significa reconstruir el partido, reconstruir nuestra interpretación de la sociedad y el trabajo que tenemos que hacer, pero sobre nuestros fundamentos, refundar, sobre los fundamentos que le dieron origen, que le dieron sentido al quehacer partidario en el PLD. Y por lo tanto, en cierta medida, es recuperar esa identidad bochista que hizo que el militante del PLD se diferenciara del militante de otros partidos, adaptado a la época actual. Bueno, pues muy bien, muy buena noche, don Johnny Pujols. Víctor Mañaná de este lado le saluda. Buenas noches, Víctor. Gracias. Yo quiero aprovechar tu presencia a propósito del proceso que vive el PLD, y me voy a apartar un poco del Congreso. Es el impacto que puede tener ante la opinión pública la situación interna del PLD. Recientemente fue expulsado deshonrosamente Carlos Amarante Barete, quien ha ocupado importantes cargos dentro del gobierno pasado de Danilo Medina, incluyendo Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Educación, y fue expulsado por una serie de factores y razones que no vienen al caso ahora yo dedicar tiempo. Pero hoy hace pública su renuncia Domingo Contreras, aspirante a la candidatura, o no a la candidatura, fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional en 2 ocasiones, y un viejo dirigente del PLDista del comité político. Estas situaciones, ¿cómo afectan al PLD frente a la opinión pública y a su propia estructura interna para avanzar en su Congreso? Nosotros estamos haciendo un proceso de transformación. Y es un proceso de transformación, y es un proceso de transformación profundo, que implica un cambio en las prácticas y en la cultura del partido. Eso significa que va a haber resistencia a esa transformación. Habrá compañeros que comprenderán el proceso que tenemos que agotar y otros compañeros que no lo comprenderán. Eso es normal en la vida democrática de un partido. Hay gente que se va y hay gente que llega. Yo creo que un partido tiene que darse sus reglas. Tiene que haber un sistema claro de consecuencias en el que haya méritos, hay una escalera de méritos y un reconocimiento al mérito, al trabajo de los compañeros, y en el que hayan sanciones también a quienes actúan en contra de las decisiones y de la postura del partido. ¿Por qué tiene que ser así en una organización política? Bueno, porque nosotros estamos luchando por el poder y estamos luchando para transformar la vida de los dominicanos. Y en ese sentido estamos luchando para afectar intereses, para cambiar el curso de la historia. Y eso es una actividad en la que arriesgamos todo. Arriesgamos el tiempo personal, el tiempo de nuestra familia, el tiempo que le pudiéramos dedicar a otra actividad. A veces la felicidad de nuestra familia la ponemos en juego por esa actividad a la que nosotros le llamamos política, que es nuestra pasión, que es nuestra convicción, que nos mueve. Y en ese sentido nosotros no podemos poner en riesgo todas esas cosas que estamos poniendo a disposición del partido y a disposición del país. Y cuando alguien actúa deliberadamente en contra de los intereses del partido, pues nosotros tenemos la obligación de disciplinarlo, porque eso es disciplinar al partido. Evidentemente, en el medio de un partido que estaba en el gobierno, eso no era posible. ¿Por qué? Bueno, porque todos nos plegamos a las decisiones del gobierno. Pero fuera del gobierno es indispensable que haya disciplina. Además, ese es el PLD. En el año 2002 creo que inició un proceso de reforma constitucional para el presidente Hipólito Mejía reelegirse, y eso afectaba a los intereses de nuestro partido. Y unos cuantos diputados actuaron de espalda a la decisión del partido, y el partido los expulsó y no le dio miedo quedarse sin diputados. Muchos pudieron haber visto incorrecta la decisión, pero era lo que el partido tenía que hacer, porque si no, el tiempo de todos los demás compañeros que estaban sacrificándose y trabajando para construir ese poder que nos permitió transformar la vida de la gente y dejar servicios de altísima calidad, como los servicios de salud del 911, la revolución educativa, la jornada escolar extendida, el apoyo al campo. Eso no hubiera sido posible
si no actuamos todos unidos en la misma dirección. Y para eso se necesita disciplina. Se necesita, como antes se usaba decir, organización y disciplina. Y en cuanto Perdón, a la expulsión de A eso que me refiero. de Amarante Sí, pero Baré, lo de la con relación renuncia. a la pregunta de mañana. La renuncia de Domingo Contreras. Bueno, el compañero Domingo, el ex compañero Domingo Contreras, estuvo trabajando con Carlos Amarante Baré en el proceso de conformar un movimiento político y lo estaban haciendo desde dentro del partido. Ah, bueno. Entonces sí, ya no yo estaban en el escuché partido. eso. Ah, o sea, yo no sabía Yo eso. escuché eso. Ah, Que ellos Sí, estaban... hace mucho tiempo. Entonces ya no estaban en el partido, bien, hace tiempo. Sí, bueno. no, ya ni, Y claro, ni no Amarante hay Baré. problema con eso. No. Vamos a ver, eso es un derecho que le existe a cualquier ciudadano dominicano. Si yo quisiera mañana, mire, mi esposa se congrega frecuentemente en una iglesia, ¿verdad? Y yo la acompaño también. Y si mañana nosotros quisiéramos, por alguna revelación o por inspiración, crear nuestra propia congregación, nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Lo que no tenemos derecho es a ir a la iglesia y sentarnos al lado de los hermanos y decirles que se vayan de esa iglesia y sean parte de la que nosotros queremos fundar. Ese derecho no nos asiste. Y la iglesia tiene el derecho también de actuar para protegerse, porque es una institución. ¿Con quiénes tú cuentas en el PLD para tus aspiraciones? Bueno, hay una gran cantidad de compañeros del Comité Central, una inmensa cantidad de compañeros del Comité Central que se ha ido sumando poco a poco, gente que tiene muchísimas más condiciones que yo para ser secretario general, para ser miembro del comité político, que tiene más méritos que yo. Gente que fundó este partido y gente que le ha dedicado su vida al PLD, como René Jaques, como Carlos Segura Foster, perdón, René Jaques, don Carlos no, como Roberto Rodríguez Marchena, como Gustavo Sánchez, como Rubén Darío Cruz, como Armando García, por ejemplo, miembro del comité político, para citar algunos. Yo he recibido el respaldo de muchos compañeros muy valiosos en todo el país que entienden que es indispensable que hagamos este proceso de transformación del PLD, que es una tarea inaplazable, que no podemos postergarla y que evidentemente tenemos que regresar a los métodos, a los procesos que permitieron cohesionar toda la maquinaria política del partido. Porque nosotros ganamos en el 96 con 13.000 miembros y perdimos en el 94 con 13.000 miembros. Y hoy nosotros no somos 13.000, somos mucho más de ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es poner la casa un poco en orden y ponernos en serio a hacer la labor de oposición, que significa abrazar la causa del pueblo dominicano y salir a defender sus derechos, sus reclamos, las injusticias, los atropellos que se cometen contra ese pueblo. Escuchando un programa la semana pasada donde se hablaba de una encuesta que solamente se mencionaban a los preaspirantes a la candidatura presidencial del partido de gobierno, entrevistaban al protagonista, creo que era él, de la misma encuestadora española, y él decía, le preguntaban que qué puede ocurrir y más, que si en esa encuesta no estaban los demás partidos políticos, sobre todo el PLD, y decía que ya el PLD está cabeza con la fuerza del pueblo en esa encuesta que él estaba mostrando. ¿Tienen ustedes conocimiento de eso? Sí, tenemos conocimiento de esa encuesta, fue pública, ¿verdad? Y hay otras también que se han hecho. El PLD es una fuerza, o sea, el PLD es un partido político, es probablemente el único partido político que hay en el sistema de partidos de nuestro país, en el sentido de que tenemos que organizar procesos institucionales, tenemos una militancia enorme en todo el país, tenemos liderazgos múltiples en cada territorio del país. O sea, que esa es la realidad de nuestro partido. Entonces, en términos de militancia, en capacidad de movilización, en capacidad de organización, el PLD es muy superior a las demás organizaciones políticas. El PRM parece lucir cierta ventaja porque está en el gobierno. Y nosotros la debilidad que pudiéramos tener es poner un poquito en orden. En el PLD hay un liderazgo muy diverso. De hecho, nosotros tenemos que hacer procesos internos para elegir.
porque es un partido democrático, es un partido de verdad. Entonces, eso que puede ser difícil también es nuestra fortaleza, es nuestra ventaja. Y yo creo que nosotros lo que estamos abocados es hacer la transformación interna que tenemos que hacer. Eso es un aliciente, esa encuesta es un aliciente, ¿verdad? En un momento difícil para el PLD, pero nosotros no podemos tampoco confiarnos de eso ni sentirnos complacidos, porque nosotros estamos luchando por el poder, no por salir bien en las encuestas, sino por el poder, y eso requiere mucho más esfuerzo, todavía mucho más esfuerzo. Johnny, en el tiempo, como que el partido se envejeció en las manos de la dirección que todavía actualmente estás. Y la juventud no todavía, o sea, en este momento, todavía no conecta con el PLD. ¿Qué trabajo tú crees, en caso de que salga secretario general, se debe hacer para conectar con esos nuevos líderes, con esos nuevos jóvenes, con esa nueva fuerza y sangre que pueda fortalecer al PLD en el futuro? Yo creo que tenemos ese desafío, no solamente el PLD, sino todos los partidos. Se ha jugado el juego de la antipolítica en República Dominicana y en el mundo. Se ha promovido la idea de que la política es una actividad mala, maliciosa, y que los políticos son gente deshonesta. Y claro, evidentemente eso se hace porque es más fácil manipular a una población que no está organizada, que no tiene líderes que la defiendan, que no tiene partidos, que no tiene instituciones democráticas. Es mucho más fácil controlarlos. Y siempre hay gente interesada en hacer eso, y por eso se desacredita la actividad política, que es la única actividad que tiene capacidad de transformar la vida de la gente, de manera directa. Y por lo tanto los jóvenes tienen un desapego absoluto a la actividad política. Sin embargo, en el caso del PLD es un partido que le brinda oportunidades a su juventud. Y yo soy un resultado de eso. Yo soy hijo de mi mamá y mi papá, todos miembros de base del partido. Mi mamá es miembro del partido y mi papá es miembro del partido. Nunca tuvieron una categoría superior a esa. Mi mamá apenas milita. ¿Actualmente existe la formación de escuela política en PLD? Ahora les respondo esa segunda pregunta. Sí. Y sin embargo, yo comencé a militar desde la juventud del partido. Primero a través del movimiento estudiantil. Tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo Universitario con 21 años, 22 años. ¿Y ahora cuánto tiene? 41. Cuando tenía 29 años fui designado por decreto como subdirector de Bienestar Estudiantil y fui parte de la política de transformación más importante que se ha hecho en República Dominicana, que fue implementar la jornada escolar extendida y la alimentación escolar para 1,5 millones de niños en todo el país. 2 millones en el desayuno y 1 millón en la jornada escolar extendida. Yo creo que el PLD me ha dado muchas oportunidades, siendo una persona relativamente joven, una persona que llegó al PLD cuando el PLD ya había ganado sus primeras elecciones, porque yo entré al PLD cuando cumplí 18 años, no lo pude haber hecho antes. O sea que en el PLD hay oportunidades para los jóvenes. Increíblemente, en el proceso que hicimos de Siloe, de Sumando Estrellas, en el 2020, nosotros validamos 850,000 miembros y unos 230,000 eran jóvenes. Ahora, nosotros, como usted dijo, tenemos el gran desafío de motivar esa juventud para que milite, pero además enseñarla a militar. O sea, ellos no vienen con el aprendizaje de la militancia social o de la militancia política, como lo tuvieron ustedes, porque es un signo de la época. En su época, ser un militante social, tener inquietudes, tener compromiso social, tener una mirada crítica del mundo y tener una preocupación sobre el futuro de la humanidad, era lo normal. En esta época vivimos una época totalmente distinta, en el que se piensa mucho en lo inmediato, en los bienes materiales, en la subsistencia personal, en el individualismo, en cosas muy vanas, muy superficiales. Pero nosotros no podemos culpar a las juventudes por eso. Nosotros tenemos que formar esas juventudes, atraerlas, formarlas, prepararlas y comprometerlas con causas que son más importantes que ellos mismos, porque de eso se trata la actividad política. Y claro, eso no es algo que sufrimos exclusivamente los partidos. Las iglesias también, hay menos gente que quiere ser sacerdote o que quiere ser monja. Cualquier actividad que implique cierto sacrificio personal, pues en este momento es rehuida por parte de los jóvenes. Pero es una responsabilidad de nuestra sociedad generar compromiso, porque si no, ¿hacia dónde vamos? O sea,
Y el PLD evidentemente tiene que jugar un rol fundamental en ese sentido. El PLD siempre fue una escuela de líderes y ahí lo conecto con la segunda pregunta. Nosotros estamos obligados a restablecer la formación política como obligatoria para toda la militancia y como opcional para todos los compañeros que son simpatizantes, que simpatizan con las ideas del PLD, con las ideas que promueve el PLD y con la obra de gobierno del PLD. Y por lo tanto, es una labor que no se acaba nunca. La actividad política es una labor pedagógica también. Nosotros no podemos esperar que los ciudadanos comprendan lo que es la reforma fiscal. Nosotros tenemos que educar a los ciudadanos sobre lo que es la reforma fiscal, el impacto que va a tener en su vida y por qué tenemos que ir a una reforma fiscal en vista de que el gobierno despilfarró recursos públicos, nombró 100.000 empleados más, sin aumentar los servicios, 130.000 millones de pesos, 30.000 en ayudas sociales, 30.000 millones más en pensiones especiales por fuera de la ley, y ahora le falta dinero para financiar la actividad pública y ese dinero lo tienen que pagar los ciudadanos. Pero eso se lo tenemos que explicar nosotros. El ciudadano no tiene por qué comprenderlo. Y esa es la labor pedagógica de la actividad política, como usted decía. ¿Pero Bueno, están pues de acuerdo bien, ustedes con esa reforma fiscal? Evidentemente no. Porque, mire, imagínese que usted es una madre de familia, usted es una profesional, digo, pero imaginemos, ¿verdad?, el escenario de que usted, además Soy de madre y también. profesional, sí, claro que sí. Y soy usted papá. sí, correcto. Entonces, como usted es una madre, usted coge esos recursos, fajada, trabajando todos los días, se los lleva a su casa y pongamos el escenario. Es más, pongamos otra persona para no ponerlo a usted de ejemplo, de que el papá sea un irresponsable, un alcohólico, y que coja el dinero de la casa y se lo juegue y se lo tome. Y luego, un día diga, los niños tienen que salir a trabajar y tienen que dejar de estudiar. Tienen que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque falta dinero. Sí, pero falta dinero porque tú eres un irresponsable. Y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros tenemos que ir a una reforma fiscal o discutir una reforma fiscal porque el gobierno ha actuado con irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, ha endeudado a la República Dominicana por más de 40.000 millones de dólares sin que se vean las realizaciones. Ha aumentado la nómina pública en más de 100.000 empleados sin que haya un servicio nuevo, un solo servicio nuevo. De hecho, deterioro de los servicios actuales, deterioro del servicio eléctrico, deterioro del 911, eliminación de programas que funcionaban perfectamente, como la asistencia vial, y sin embargo tenemos 100.000 empleados más. ¿Pero en qué? Purísima burocracia, purísima burocracia. Y además de eso, esos 100.000 empleados son 130.000 millones de pesos. Y además de eso, entonces usted regala pensiones, 60.000 pensiones en un año electoral, que se demostró que fueron pensiones para comprar voluntades políticas, más de 30.000 millones de pesos, y 30.000 en ayudas en un año electoral también. Ya hay 200.000 millones de pesos, más 2.000 millones de dólares del subsidio eléctrico. Entonces, cuando usted los revisa, usted dice, venga acá, pero aquí se está desorganizando, se está usando irresponsablemente los recursos del pueblo dominicano, irresponsablemente con la más baja inversión pública de los últimos 72 años. Y alguien tiene que decir eso. El PLD tiene una responsabilidad histórica con este país de hacer oposición, de enfrentar eso, porque además, modestamente, sin ningún tipo de arrogancia, los servicios públicos que nosotros dejamos fueron de calidad. Nosotros dejamos luz 24 horas en muchos circuitos, en la mayoría de los circuitos. Nosotros dejamos un 911 que funcionaba perfectamente. Entonces nosotros tenemos que velar por la calidad de esos servicios, porque eso que hicimos no es una obra del PLD, es un legado del pueblo dominicano. Y estamos obligados a defender ese legado del pueblo dominicano. Porque ellos nos dieron la oportunidad a nosotros de hacer algo, nos pagaron para que lo hicieran y lo hicimos, pero eso no es de nosotros, es del pueblo dominicano, tenemos un compromiso con ese pueblo. Entonces, bueno, la reforma, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que va a hacer el gobierno para mejorar la calidad del gasto público, que además fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader antes del año 2020, que hablaba de que la calidad del gasto público era mala y que él le iba a mejorar en su gobierno, pero lo que ha hecho es deteriorar, destruir la calidad del gasto del presupuesto público, del gasto público, sin realizaciones y prácticamente todo el gasto corriente. No hay inversión de capital, todo el gasto corriente esencialmente nómina, y uno ni se explica para qué hemos tenido que coger 40.000 millones de dólares. Que no es fácil. Johnny Pujols, hay un acontecimiento en desarrollo en estos momentos que se inscribe dentro de lo que es la persecución de la corrupción, podríamos decir nosotros, por parte del Ministerio Público en esta gestión de don Luis Abinader. Y me refiero al caso que usted conoce, que todos conocemos, del famoso contrato de los semáforos,
crisis aquella que dejó sin servicio de semáforo a media capital recientemente y que creó un pandemonium, no solamente en una parte de la capital, sino en toda la capital. Bueno, pues ahora, fruto de un contrato que hubo, Transcorp Latam, y donde se señala al señor Jochi Gómez Canaán, hijo de un reconocido comunicador y periodista que todo el mundo conoce, como responsable que llevó a cabo a través de la gestión de Hugo Veras la firma de ese contrato que está siendo ahora mismo motivo. Por ejemplo, Jochi Santos está detenido, lo dejaron detenido esta tarde. Jochi Gómez. Jochi Gómez, sí, Jochi Gómez Canaán, gracias. Sí. Y el señor Hugo Veras, su casa está siendo allanada esta noche. ¿Cuál es la opinión o el conocimiento que usted tiene de este caso? ¿Será que el gobierno va a perseguir cualquier acto de corrupción que no sea solo del PLD? Ojalá, porque hubo denuncia gravísima en el caso de INAVI con la gestión del señor Cecilio Rodríguez, que fue despedido por el presidente Luis Abinader por las denuncias peligrosísimas, gravísimas que se hicieron, y no ha habido ninguna investigación. El ministro de Educación también fue destituido por el presidente por razones similares y no ha habido ninguna investigación. Hay más de 30 casos de corrupción que han sido denunciados por ustedes, por los medios de comunicación, y no han sido investigados. Nosotros lo que esperamos es realmente que el gobierno sea transparente. Nosotros hemos visto un centenar de solicitudes de información pública y que han sido denegadas a medios de comunicación, a instituciones gubernamentales, a ciudadanos comunes. Una falta de transparencia impresionante y además un aumento del gasto en publicidad importante. Es decir, que nosotros no tenemos muchas expectativas sobre que el gobierno pretenda ahora ser más transparente, porque ya se le hizo tarde para eso. El gobierno ha utilizado la justicia como un instrumento para perseguir exclusivamente a cualquier voz opositora o cualquier persona que pueda representar un peligro para él. Todo lo demás pueden ser fuegos artificiales. En lo personal yo no me pronunciaría todavía tan temprano sobre algo que no conocemos y que no tenemos detalles. Bien, muchísimas gracias, Johnny Pujols. ¿Cuándo son las elecciones? Probablemente son entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre en algún momento. Todavía la comisión organizadora no ha terminado ese cronograma específico, vamos a decir, lo que tenemos son rangos de tiempo. Y aparte de ti, ¿hay otros aspirantes a la Secretaría General? Hay muy buenos aspirantes. Compañeros con muchísimo mérito, con muchísimas condiciones, con muchísimo compromiso con este partido, Iván Lorenzo y José Dantes. Bueno, eso es importante, dinamiza esa organización política. Muchos éxitos y muchas gracias. Gracias, Bélgica, querida. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, hacemos una pausa y volvemos.